Nombre de Jesús. La gloria es de Dios. Te alabamos. Ya regresamos y estamos aquí. Gracias por permanecer con nosotros en tu espacio Minuto de Salvación. Como estamos anunciando una invitada con un testimonio precioso de la grandeza del Señor y lo prometido es deuda. Aquí estamos para cumplirle. Nuestra hermana y amiga Evelyn Gómez. Bienvenida a tu espacio Minuto de Salvación. Bendiciones de lo alto. Dios les bendiga, pastora, y Dios les bendiga a los televidentes que nos están mirando hoy. Amén, gracias. Sabemos que te llama Evelyn Gómez, porque ya lo dijimos, pero estamos aquí por un testimonio que hemos prometido al público y lo están esperando, que tú le vas a informar. Tengo por informarle que esta es la primera parte del testimonio. Luego de más adelante vamos a tener la segunda parte. Vamos a iniciar con los principios, para que el pueblo sepa y lleve un acorde de lo que es Dios en la vida de un hombre o una mujer. Primero queremos saber, Evelyn, que ¿cómo fue tu vida desde la infancia que llegaste a ser lo que fuiste en el mundo? Mi vida de infancia fue muy difícil porque al no estar con mi madre y mi papá trabajando fue muy difícil, pero mi papá fue el que me crió. Mi mamá no me crió, el único que fue mi papá y mi madrastra. Ah, ok, sí que tú vienes de un matrimonio, vamos a decir, divorciado. Ok, hago por ahí. Pero, ¿qué tan grande fue el trabajo en tu vida, esa separación de tus padres? De tu padre en tu niñez, en tu adolescencia. Yo sufría mucho eso porque siempre mi mamá me daba golpe y siempre me daba y me decía, no, que tu papá, siempre cada vez que me daba era mi papá ahí en la cabeza. Ok. ¿Diolki? Dios le bendiga. Tenemos una Amén. invitada muy especial, Evelyn Gómez, la cual está compartiendo ya con nosotros a manera de introducción lo que ha sido su vida de su infancia, mucho sufrimiento, pero nos gustaría saber cómo fue ese encuentro con el Señor, en qué situación, en qué circunstancia usted estaba cuando se encontró con Jesús. Pero antes de encontrarte con Jesús hubo algo que pasó. Yo quiero decir que empiece desde el principio, porque ya el encuentro de Jesús, ya eso es el final. Hay algo más que pasó antes de eso. Cuéntalo a los televidentes, ¿qué acontece en tu vida cuando tú creces? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Le voy a hablar desde cuando crecí. Claro. A la edad de 15 años tuve mi primer hijo. El papá lo negó rotundamente, pero nada, mi papá me ayudó. Mi papá no quiso hacerle esfuerzo al muchacho. Mi papá, por el orgullo, me ayudó. Eso sucede, trabajaba en Villa Consuelo ganando 50 diarios para mantenerme 50 a mí. pesos. Ajá, para mantenerme a mí y a mi niño. Después de ahí conocí un señor, me llevó para su apartamento, salí embarazada. Él no me negó la nena, yo se la negué a él, porque él vivía su vida muy desordenada. ¿Qué sucede de ahí? Estoy en una casita que me hace de mi papá y sigo trabajando, ganando mis 50 diarios para el sustento de mi niño, aunque mi madrastra me mandaba el dinero con una persona para que la persona comprara la leche, los pampers, pero a veces se acababan y no había dinero para comprarlo, yo tenía que comprarlo. Pero ahí me llamaron a Conani. Un familiar mío llamó a Conani y se me llevaron. ¿Que te quitaron los bebés? Sí. Pero yo le voy a decir lo que es un Dios verdadero, Amén. un Dios de misericordia, un Dios justiciero, porque todo lo que es tuyo, el Señor te lo devuelve un 1%. Amén. Perdón que introduzca así. Sabe, Evelyn, escuchándote me da la impresión, y es así, amado televidente, que aunque nosotros pasemos por dificultades, Dios tiene un plan para con nosotros, Así Evelyn. es. Entonces, en tu corazón, tú pensabas en Dios, en tu andar, en tu sufrir. ¿Qué tú pensabas de tu Creador, de Dios? Dime. Bueno, yo pensaba que en verdad hay un Dios que existe, porque por mi casa hay una iglesia y yo siempre me paraba a la M&M en la 17. Ajá, esa. Ajá. Y yo me paraba ahí, comenzaba a oír testimonio
y a oír testimonio, yo decía, wow, pero si a ella Dios las cambió, ¿qué no puede hacer conmigo? Y siempre aflejaba mi corazón en el Señor Jesucristo, aunque yo practicaba la hechicería y esas cosas. Pero el Señor es misericordioso y siempre, y hoy te puedo decir que Cristo cambia, restaura y transforma, porque no sé cómo el Señor permitió que yo llegara a esa vida de a donde Él me sacó, de esa perversión, y llegar a esa vida por un familiar mío a los 16 años es muy duro. Pero ¿por qué te dices llegar a la vida por un familiar tuyo? ¿Qué acontece con ese familiar que te llevó a coger la vida de la calle, siendo una adolescente, una niña? Porque tú eras trabajadora sexual y ya sabemos que aquí en nuestro país es un trabajo casi normal. ¿Qué familia o por qué te llevó a eso? Rompieron la casa. Oh, okay. Porque los niños se lo llevan con Ani 2 veces. La segunda vez lo tuve que ir a buscar con mi papá y mi madrastra y ellos lo criaron. Pero el Señor todo eso me lo devolvió, me devolvió mis hijos, porque hay que creer en Dios. ¿Entiendes? Entonces yo llegué a la prostitución porque me quedé en una planta de gas, una planta de gasolina que hay por la 17, la Bomba Isla. Y ahí yo me quedé 3 meses esperando a un familiar que vaya a buscarme. Me decían que yo era un palo doblado, que no me iba a enderezar, pero yo decía, ¿qué yo estoy haciendo si no estoy haciendo nada malo? Todavía tengo callo en las manos porque me gusta mucho trabajar y mi esposo lo sabe, que a veces me dice, trate tranquila ahí cuando ve que me siento enferma de algo. Gloria al nombre del Señor, pero a usted le gustaba trabajar en área doméstica, pero tuvo que coger el camino de la prostitución porque no encontró puerta abierta, no encontró ninguna alternativa. No tenía amigos, no tenía familiares, no tenía mamá ni papá, porque todos me desheredaron. Y al desheredarme, ¿qué va a hacer uno? Mendigar en la calle sin saber las leyes, porque si yo hubiera tenido la mente un chisme abierta, le hago gestión, porque tienen que tenerme con niños o sin niños en la casa. Pero el Señor permitió que pasara eso para que yo conociera el mundo, conocí las drogas, conocí marihuana, todas esas drogas malignas que están dañando hoy la juventud de hoy en día. ¿Y qué usted le aconseja a la juventud hoy? Yo te aconsejo que te aflejes a Dios y que ore, porque en la Biblia habla de una prostituta que creyó mucho en Dios y se llama Rahab. Rahab era repudiada por sus familiares, por los mismos cristianos también. Rahab era repudiada, pero Rahab aún llegó a la tierra prometida y la mandaron a un sitio lejos porque ella no encajaba con ellos, pero Rahab fue obediente y se fue allí, y allí el Señor las puso en varias páginas de la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y por eso yo quería hacer algo grande, quería llegar a ser alguien grande en la vida antes de llegar a todas esas cosas, pero el Señor permitió que yo llegara a ese mundo para que yo conociera. Amén. Sabe que, perdón, pastora, a medida que ella va hablando, es llevando una reflexión a quienes nos están siguiendo. Amén, así es. Y algo que veo muy valioso en ella, en Evelyn, que ella no abandonó sus hijos en el sentido de que no abortó. Ella los trajo al mundo, y a pesar de que pasó mucho trabajo y que les fueron quitados más adelante, ella usó la responsabilidad de ser madre. Ahora bien, ella comenta que esta experiencia mala, por cierto, Evelyn, porque ella sufrió, todavía hay oportunidad para aquellas jovencitas que aún están quizás envueltas en esto. Y yo te quiero decir, refúgiate en Dios y no te vayas adentrando a lo peor, a lo malo, porque hay un Dios que te está esperando. Decíamos la semana pasada, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Evelyn. Así mismo es, solamente tenemos que acercarnos al Señor, pero el Señor siempre tiene que usar a alguien para uno acercarse a Él. Eso es, pero a pesar de tantas cosas que vemos que una persona puede pasar, o por lo menos que tú pasaste en los caminos que caminaste,
¿Tú en algún tiempo te sentiste sola? ¿Te sentías que te faltaba un abrazo? No de un hombre, sino de alguien especial. ¿Fuiste muchas veces amenazada de muerte? Dile al público algo que te ha acontecido respecto a eso. Yo, después que terminaba de usar esos vicios y de prostituirme, Satanás me decía, porque oía esa voz que me decía: ¿dónde están tus amigos? Ahora tú no tienes a nadie, ¿por qué no te matas? Muchas veces intenté matarme, tengo las marcas ahí. El Señor la ha ido borrando porque antes se veían más, pero la gloria es del Señor. Tuve 7 accidentes. Wow. El último solamente le pedí al Señor sin yo conocer de Él, pero sabía que había un Dios de verdad y que es un Dios justiciero. ¿Qué hace Sí, justicia? solamente dije: Señor, quiero que me perdone mi familia, mi mamá me perdone, mis hijos me perdonen. No quiero morir sin conocerte, Señor. Y sentí que algo me levantaba y el carro abollado. A mí no me pasó nada, eso fue frente al Napolitano, para la gloria y honra del Señor. Y entonces, si el Señor permitió que yo no me muriera, que yo no me muriera tampoco en la violación que me hicieron, ni nada de esas cosas que yo pasé en el mundo, era para traerme aquí y yo le dé un mensaje de vida, un mensaje que te edifica tu corazón, porque si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. O sea, ¿fuiste abusada también sexualmente? Sí. Gloria a Dios. ¿A qué edad, Evelyn? A los mismos 16, porque porque cumpliendo los 16 años, así con la niñita de meses, fue que me tiraron a la calle. Es para que ustedes vean, amigos, la gran importancia del amor de Dios y la metamorfosis que puede pasar una niña, un niño, una persona. Metamorfosis no es más que un cambio inesperado que llega en la vida de un hombre o una mujer, de cualquier cosa. Entonces Evelyn pasó una metamorfosis que de adolescente pasó ya a adulto, porque tenía 16 años con tu primera niña. Luego pasa a ser mujer de la calle como lo conocemos, siendo todo eso una niña. Entonces yo me pregunto, quizás los televidentes se preguntan: ¿dónde estaba tu familia? ¿Dónde estaban tus padres? Ya explicó que no la aceptaban por su forma de ser, que fruto de un acontecimiento llegó a esa vida. Ahora bien, Evelyn, yo sé que sabemos que tu vida fue cambiada, que la metamorfosis siguiente cuando entre el Señor, sí. Que ahí encaja la pregunta que soy yo el que ahorita. Amén. ¿Cómo llegó el Señor a tu vida? Esto lo vamos a hablar más adelante en la segunda parte del testimonio, porque usted quiere saber si Evelyn se casó. Lo vas a ver. Si es feliz, lo vas a ver más. No te muevas, porque regresamos con eso en breves minutos. Amén. Una oración genuina al Dios Todopoderoso